¿Te gusta leer? ¿Eres una de las personas de esas que acuden a sitios silenciosos y tranquilos para disfrutar de una buena lectura? Pues quizás deberías de pensarlo 2 veces antes de ingresar en una biblioteca. Así es, sobre todo si se trata de establecimientos estadounidenses. Al parecer, es posible encontrarse con situaciones fuera de lo normal si te encuentras en una biblioteca leyendo algún libro. A continuación, estudiaremos algunos casos en los que se han presentado este tipo de fenómenos. Yo soy el documentalista y esto es las bibliotecas más embrujadas de Estados Unidos. La Biblioteca Willard. Evansville, Indiana. Hogar de volúmenes sobre volúmenes de la palabra escrita. De Willard, construida y almacenada en el siglo XIX, es la biblioteca pública más antigua de Indiana. Y aunque las reglas del lugar establecen que uno debe tener una tarjeta de la biblioteca para poder sacar un libro, hay un lector ávido que no la tiene. La Dama Gris. Vista por primera vez en 1937 y más de 1000 veces desde la aparición velada. La gente dice que flota silenciosamente a través de las pilas, moviendo los tomos y dejando un aroma almizclado y aterrorizando a los clientes o a los lectores. Biblioteca Pública de Peoria, Illinois. Ni siquiera los libros de autoayuda religiosa pueden salvar a una biblioteca que está construida en terreno maldito. Se cuenta que una mujer llamada Andrew Gray perdió su casa por una ejecución hipotecaria en 1830. Luego, condenó a la propiedad y a todos sus futuros propietarios. Años más tarde, la biblioteca fue construida en esos terrenos. Sus 3 primeros directores murieron misteriosamente. Y ahora los bibliotecarios afirman que cuando están solos en las pilas, la temperatura baja y escuchan sus nombres susurrando desde el más allá. Biblioteca Patti, Universidad Estatal en Pensilvania. Se dice que varios rincones de la Universidad Estatal de Penn están encantados. El Auditorio Schwab, el Watts Hall y, sí, la Biblioteca Patti. Los estudiantes han reportado haber visto el brillo rojo de lo que parece ser un par de ojos, chicas fantasmas transparentes marcando unos cuantos favoritos y carros de libros moviéndose sin que alguien los empuje. El folclore más espeluznante, sin embargo,
yace en la verdad. En 1969, la estudiante de posgrado Betsy Arzma fue apuñalada hasta la muerte mientras estudiaba en la biblioteca durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias. Como dice la leyenda, llevaba un vestido de color carmesí y cada noche los estudiantes pueden oír sus gritos desde el sótano de abajo e incluso ver su esfera roja. Biblioteca Blanche Skip Ross, Nevada, Missouri. Ubicada en el campus de Cody College for Women, la biblioteca ahora se encuentra sobre lo que solía ser el sanatorio Ammerman, el lugar de varias muertes. Una, en particular, es la de la estudiante de música Vera Nietzscher, quien murió allí debido a las graves quemaduras que sufrió a causa de un accidente en la fabricación de dulces. Sigue vagando por la biblioteca y el campus, junto con algunos otros, incluyendo un hombre que parece fumar y que prefiere el balcón, y un par de chicas victorianas a las que les gusta subir y bajar las escaleras. Biblioteca Parmley Billings, Montana. Los huéspedes paranormales de Parmley tienen un patio de juegos que consta de 6 pisos y un sótano, naturalmente. Hay una entidad de 6 pies de altura que se llama Tips en las áreas de la cocina y el salón. Una morena con anteojos que flota alrededor del 3er piso y una intensa mujer que comparte el sótano con una mancha gris de un fantasma. Nadie sabe realmente por qué la biblioteca es el hogar de tantos fantasmas, aparte del hecho de que incluso los difuntos aman perderse en una buena historia. Biblioteca del Condado de Saline, Benton, Arkansas. Instalada en el antiguo Teatro Palacio de 1967 al 2003, la Biblioteca del Condado de Saline heredó los fantasmas habitantes del teatro. Los bibliotecarios han informado que oyen pasos fantasmas, ven objetos que se mueven por sí mismos y reconocen el débil clic de una vieja máquina de escribir. Aunque no hay ni una sola máquina arcaica en el recinto. Desde entonces, la biblioteca se ha trasladado a otro lugar. Sin embargo, tenemos que preguntarnos si se llevó a algún polizón flotante con ella. Biblioteca Conmemorativa Murray and Leonie Guggenheim, West Long Branch, Nueva Jersey. Diseñada por el mismo equipo que la Biblioteca Pública de Nueva York, esta biblioteca estilo Bellas Artes vive en el campus de la Universidad de Monmouth. Lo que solía ser una casa de verano para Murray y su esposa Leonie, ahora es un lugar de estudio con una mujer fantasmagórica vestida de blanco que espera hasta que el reloj marque la medianoche para después bajar las escaleras. Biblioteca Pública de Houston, Texas. Aunque el edificio está acurrucado junto a inmaculados patios y cuenta con una impresionante arquitectura de estilo renacentista español, hay algo espeluznante escondido entre sus muros.
el fantasma de un vigilante que fue encontrado muerto en el lugar en 1936. Un hombre que tocaba el violín en lo que ahora es la Galería Tudor. Sigue deambulando por las salas del edificio Julia Edison y toca sus melodías cuando el ambiente lo permite. Yo soy el documentalista y esto fue las bibliotecas más embrujadas de Estados Unidos. Saludos especiales para Isabel González, Raquel de la Luz Lombana, Ernesto Ancira, Alejandrito López, Capi Barak, Norma Hernández, Jacob Sender, Angie Renton, Logue 720, Carlos Saucedo, Francisco Laguna, Emanuel Escobar López, Rafael Alcalá, Alex Esquivel y Sebastián Lemos.